Eso fue hace ya rato en la San Buenaventura de Bogotá. Y de ahí comencé a meterme en el mundo de la aviación. Me acuerdo que en su momento fui donde Pacho Jiménez. Y le oíste, ¿qué hago de tesis? Y me conectó con Andrés Londoño, un amigo con el que hacía rato no hablaba en esa época. Y me dijo, ¿y por qué no me diseñas un avión? Se diseñó un avión, llamamos túneles de viento. Pensé que era la gran maravilla y que se iba a vender como arroz, pero me di cuenta que es una máquina muy rara. De ahí salté a Bolivariana. Me fui a buscar trabajo y me dijeron, no, hombre, necesitamos un decano que sea ingeniero aeronáutico. Y yo, claro, y arranqué con mucho susto, porque pues tenía que poner a funcionar la facultad. Pero pues estuve 5 años, se hizo algo bonito. Ahora la facultad es algo mucho mejor de lo que yo alcancé a hacer. Y desde entonces he estado metido en aeronaves no tripuladas, en estudios para aeropuertos, siempre metido como en innovación y siempre enamorado pues de este mundo de la aeronáutica. Entonces, bueno, aquí atendiendo la muy grata invitación de Mauro, voy a buscar desde la ingeniería cómo orientar el tema de las dudas con respecto a seleccionar una aeronave, qué es la relación de planeo, cómo es el tema de la resistencia aerodinámica. Y pensé arrancar con este gráfico. Esto es de unos psicólogos, se llaman Dunning y Kruger. Ajá. Y decían, a mayor ignorancia, mayor confianza. Entonces, aquí pueden ver el gráfico donde está un pico que se llama la cima del monte de la ignorancia. Es común que el que poco sabe, pero empieza a recorrer en este horizontal el conocimiento, llega un momento en el que cree que sabe mucho. Pero a medida que va aprendiendo más, se da cuenta los retos de la realidad y empieza a caer, hasta que llega al valle de la desesperación. Una persona que ha acumulado buena cantidad de conocimientos, pero ya se da cuenta que las cosas son más complicadas de lo que creía. Y el experto continúa en su recorrido, llega al camino del saber, ya está en capacidad de opinar, y llega a la mención de los gurús donde todos queremos llegar. ¿Y eso qué es? El que realmente sabe de las cosas. Entonces, en este papel de pensar, bueno, ¿qué es una buena aeronave? Al principio uno aprende y empieza a decir, esta es buena, aquella no. Pero a medida que va pasando el tiempo, llega el momento en que ya uno como experto ni se atreve a opinar. Me imagino que a ustedes les ha pasado. Todo eso que estás hablando ahí, todo eso lo he vivido yo desde los 3 años que empecé como piloto deportivo hasta ahora, mi viejo. Sí. Y, y ahí, Creo que sí. voy en el camino del saber. Muy bien. Y hay temas muy complejos en los que nadie llegará a ser parte de la meseta de los gurús. Por ejemplo, entender a las mujeres. Nadie llegará a ese punto. Meseta de los gurús nivel Saiyajin. Ojo con eso que lo sacan del grupo. ¿Qué dice Malicha? ¿Qué dice Malicha? No, Malicha es de las nuestras. Ay, muerta la risa. En todo caso, vamos a hacer un recorrido
hay temas en los que yo estoy en esos 4 momentos. No soy un gurú, que me gustaría llegar. Para hacer ese recorrido, a los ingenieros nos gusta mucho el tema de la matemática. Nos gusta más el tema de los números, que es una buena aeronave. Y entonces recuerdo esta materia que me dio duro, dinámica de vuelo. Y si ven todas esas garabaticos, se llaman derivadas parciales. Y cada una de ellas está relacionada con el comportamiento del avión. Resulta que en un avión todo participa. Los motores, la cola, los trenes, todo participa en el vuelo y van llenando eso de estos garabaticos. Pero no los voy a enredar la vida metiéndonos en dinámica de vuelo. Pero esto sí lo rige todo. Entonces, en este tema de qué es un buen avión, aquí vemos un muy buen avión para acrobacia. ¿Sí? ¿Será un buen avión para vuelos de crucero? ¿De largo alcance? No. ¿Será un buen avión para pistas cortas? Posiblemente sí. Pero para pistas cortas con peso, posiblemente no. Típicamente los biplanos no tienen ni siquiera flaps. Entonces, esta discusión de qué es un buen avión se va volviendo amplia. Por ejemplo, esto es una belleza de aviones. Son muy buenos para la misión que están cumpliendo. Hacer maniobras acrobáticas, pero claro, contrario al avión anterior, consumirán mucho combustible, necesitan pistas largas, son más complejos de volar. Profe, Pero eso que estás haciendo ahí está perfecto porque así se te está escuchando. Yo no sé si fue que te quedaste quieto, algo moviste, pero se está escuchando perfecto ahí, mi viejo. lo único que muevo es la boca y las pestañas, que no se vaya a dañar. Listo, adelante, mi viejo. Entonces, los dos aviones que hemos visto son acrobáticos, buenos en su misión. El F-5, ese avión fue pensado como un avión de combate económico. Fue usado como avión de entrenamiento, pero fue un fracaso comercial. Y un esfuerzo tan grande en diseñar una aeronave, terminar en fracaso comercial. Y está lleno de atributos. Bimotor, es más confiable, acrobático, es un jet de combate pequeño, económico de operar. Es decir, desde el concepto, uno podría adivinar que iba a ser un éxito. Pero no. ¿Por qué no fue bueno? En mi concepto, es porque era muy bueno para una única misión, entrenamiento. Pero como aeronave de combate, pues no lleva casi armas. Como bombardero, pues ni hablar. Pues para una fuerza aérea hacer una inversión de comprar la aeronave, entrenar pilotos, entrenar mecánicos, comprar herramientas, manejar repuestos, para una única misión, era una bobada. Y aquí, pues, damos un salto diametralmente opuesto. Un avión que es poco maniobrable, pero muy estable. Una aeronave de aviación regional, pensada en que el costo por kilómetro sea el más bajo posible y que lleve una buena cantidad de pasajeros. Esta aeronave, por ejemplo, típicamente tienen alas ridículamente pequeñas para el peso que llevan. Aquí lo vemos con dispositivos hipersustentadores, sus motores soplando fuertemente en las alas para generar suficiente sustentación. Entonces, ya uno va aprendiendo y va haciendo ese recorrido
del conocimiento y se da cuenta que realmente no existe una aeronave buena para todo, es dependiendo de la misión. Aquí, cada esta belleza, un parasol, tratando de conseguir lo mejor. Un ala, los planos altos, que típicamente dan buena visibilidad al suelo, dan estabilidad, un motor radial expuesto, que no tenga problemas de refrigeración, y una estructura muy redundante, muy expuesta de trenes y para soportar los planos, que lo hace una máquina robusta. Pero claro, si uno empieza a ver atributos de esta máquina, todo lo que tiene, el motor radial, el plano tan cerquita acá con este espacio, el fuselaje, todos estos elementos expuestos lo hacen lento. Entonces, ahí sigue la discusión, ¿es bueno o es malo? Y aquí regreso yo al tema de las ecuaciones. Mauricio, escucha una campanita. ¿Qué Sí. será? Espérate, yo miro. Espérate, yo. ¿Alguien levantando la mano? No, espérate. Ya no la vamos a escuchar más, mi vida. Bueno. Es que cuando se une alguien a la Ah, charla, entonces se estaba reproduciendo ese pitico, pero ya lo quité. Ah, pero es un buen aliciente. Sí, eso se está. Lo que hay que comprarle es el Bluetooth nuevo a usted, a su merced, mijo. Eso está sonando Listo. raro. Listo. Vamos a mejorar en eso. Entonces, aquí vemos un 727, un avión maravilloso. Ahora sí se fue el sonido del todo. Se equivocaron. Ahora sí ya volviste. Los ingenieros se dieron cuenta que se equivocaron cuando salió el 727, porque el avión tenía más velocidad de crucero que lo que habían predicho. Buena equivocación. Imagínate. Aquí vemos los tres ejes que todos hemos estudiado en clases de vuelo. El pitch, el yaw, el roll, pero resulta que en cada uno de esos ejes hay una velocidad. Claro, hay aviones que si mueves el elevador responden lentamente, otros responden con brusquedad. Hay otros que después de que lo tienes con los trims se mantienen en vuelo estable, otros van perezosamente variando. Entonces, entender cómo esas actuaciones, ese comportamiento en cada eje, si son rápidos, como se quiere en un avión de combate, o lentos, como se quiere en un avión de pasajeros, o intermedio, como se quiere en un avión privado, como sería el caso de un ultraliviano, es lo que puede ayudar a pensar que un avión sea bueno o malo. Y vean eso tan curioso. Esta aeronave moviéndose como un delfín saltando al agua. ¿Qué es lo que ocurre? Todos los aviones vuelan así. No hay ninguno que haga vuelo nivelado, como si estuviera dibujando una línea con regla. No. Todos tienen un comportamiento oscilatorio. Algunos lo tienen con estos cambios de altura tan perezosos que los aviones se sienten más estable, digamos. Ajá. Y el que algunos tengan esas oscilaciones puede generar en los pasajeros, en el piloto, incomodidad. Llegué tan cansado de ese vuelo. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo sí siente esas oscilaciones. Casi que como un marinero, que su barco sube y baja y se balancea. Resulta que esas oscilaciones no solamente ocurren en cambios de altitud, también ocurren en los tres ejes. Y claro, todos queremos que un avión tenga ese comportamiento. Si ven que la curva se va volviendo más pequeña y más pequeña hasta que se vuelve una línea. Sí. Una aeronave estable es la que, por ejemplo, la golpea una ráfaga y sin que uno responda o sin que uno
reaccione, termina el avión retornando al vuelo estable. Eso es típico, por ejemplo, de los aviones de ala alta. Ok. Y, por ejemplo, un avión que uno calificaría, ese avión es una culebra, eso es un loco, da una lidia tenerlo nivelado, sería como la gráfica de abajo. Llega una perturbación y el avión la exagera. El piloto está obligado a retomar el control para tratar de hacer que ese avión, que es una culebra, se comporte como el de arriba. Ahí entra, por ejemplo, lo que le tocó hacer a Boeing con el 737, que ha tenido tantos problemas. Claro. Se metieron a meterle vitaminas al avión, a hacerlo más capaz, con mayores motores, más peso. Y el avión pasó de ser un avión de controles por cables hidráulicas tradicionales a un avión que se comportaba así. ¿Cómo lo corregían? Por software, un computador que movía las superficies y obligaba al avión que quería comportarse de esta manera como el de arriba. Con tan mala suerte que tuvieron múltiples problemas con el software, con el indicador de ángulo de ataque, incluso en un ascenso controlado, el avión empezaba a comportarse así y se salía de control. Entonces, la cosa se va viendo como complicada. Para que no nos enredemos mucho, por ejemplo, hay aviones que usted los deja trimeados y no vuelven a molestar. Usted le da el trimeado y se quedan comportando como lo que está aquí en el primer cuadro. Y hay otros que, por ejemplo, usted les cambia un poquito la distribución de peso. Ya equipaje en la parte de atrás de su avioncito. Y en vuelo les toca estar con el stick, corríjalo y corríjalo porque él asciende, desciende. Y uno peleando para que eso no ocurra. De hecho, en una de las charlas, uno de los miembros del grupo, Mauricio Pava, en Bogotá, le pasó eso y él se asustó y le tocó aterrizar en Caucasia y mandó a la esposa, digamos, en vuelo comercial y todo porque pensaba que tenían un problema de peso y balance por eso. Ajá. Eso se vuelve muy complejo. A veces peso y balance, a veces es que una superficie está desequilibrada y ella se mueve sola. A veces es como el juego que hay entre todo el varillaje que va desde el mando hasta atrás, hasta las superficies o hasta los alerones. Que esas libertades o flexibilidades de todas esas varillas permiten que esas cosas se presenten. Y aquí hay otra cosa que me dejó muy pensativo en la charla pasada, que me decían, que bueno un avión que tenga el fuselaje más cómodo, más amplio. Aquí entra una cosa y es que si la parte de adelante del fuselaje es más gruesa, puesto que también está volando, va a tender a generar esta divergencia, que la nariz está apuntando para un lado y para el otro, izquierda, derecha, arriba y abajo, y hace que el avión se vuelva maluco en tratar de llevarlo en línea recta. Cuando uno diseña el avión, le toca jugar con el fuselaje más razonable y meterle estas ecuaciones a un computador y ver qué tan cómodo puede ser ese fuselaje. Entonces miren, por ejemplo, estos hidroaviones. ¿Qué le ven de común a estas dos máquinas en la cola? Mauro. ¿Aló? ¿Qué le ven de común a estas dos máquinas en la cola? Monpa, ya, espérate un segundo. Qué pena, profe, me tengo una llamada de Sura para una clave. Qué pena que me perdí un segundo. Tranquilo. Les voy contando. Fíjense que tiene aquí unas superficies verticales adicionales. Es común en los hidroaviones.
que como el fuselaje, aquí al frente de los planos, se vio incrementado porque tiene estos pontones, o en este que no tiene pontones, sino que el fuselaje es el mismo casco, tiene mucha área proyectada. Eso hace que el avión se comporte como este gráfico, que la nariz trate de irse para un lado y para el otro. ¿Cómo se arregla? Poniendo estas superficies en la cola. Eso aumenta la estabilidad direccional. Pero imagínense que si un avión tiene winglets, eso afecta estas ecuaciones y termina haciendo que el avión sea más sensible al viento cruzado. Hola. Es decir, ¿qué hubo? ¿Me escuchas? Sí, ya llegué por acá, qué pena, profe. Inclusive veo que por acá Oliver está levantando la mano. No sé si ya hizo alguna pregunta o ya le vamos a... No lo he escuchado. Dale Oliver, ¿me escuchas? Ya puedes activar el audio, mi viejo. Vamos a ver si es... Aquí tengo una manito levantada de Oliver Dieck. Reiniciar audio. Los participantes pueden reactivar su propio micrófono. Oliver. Bueno, entonces, listo. Ya estoy por acá otra vez conectado. Qué pena que me llamaron de Sur y me... Tranquilo. Eres el baloto, hombre. ¿Oíste? Entonces, estamos diciendo que los winglets aumentan la sensibilidad del avión al viento cruzado. Es decir, siempre es bueno tener winglets porque reduce la resistencia de la aeronave, no. Siempre es bueno tener un fuselaje más amplio, no. Todos esos son elementos. No, hermano, enseguidita voy. Oliver, ya te estamos escuchando. Gracias, Felipe. Te quería preguntar, de pronto, esas aletas que tienen en la cola, en el elevador, son para el control direccional en el agua, para los anfibios, ¿correcto? Esas actúan en vuelo. Normalmente las que actúan en el agua van sumergidas y van puestas Bueno. aquí al final del pontón. Ok. Y uno encuentra que hay aeronaves que en su diseño inicial no tenían aletas ni cosas adicionales en la cola, pero en las versiones posteriores se las ponen. Entonces, aquí entro a un señor que se llama George Cooper. No pude encontrar la foto de Robert Harper, ingenieros que trabajaron para la NASA en el 69 y decían, ¿qué hace buena a una aeronave? ¿Qué la hace mala? Porque algunos pilotos se sienten cómodos con una aeronave y porque otros no. Y llegaron a esto. Entonces, uno como piloto, he tenido pues la oportunidad de pilotear alguna vez un helicóptero, muchas veces con Gallito pude volar ultraliviano, con Camilo Villegas, en paz descanse, con de Londoño, en fin, he tenido varias chances de volar y uno califica el avión, pero típicamente lo califica con adjetivos. Esta es una máquina hermosa, que avión tan dulce, o este avión me tenía nervioso. ¿Y cómo hace uno para convertir esos adjetivos, esos calificativos en algo objetivo? Entonces, Cooper y Harper hicieron esta escala. Un avión que esté calificado como 1 es de primera categoría, porque esté calificado como 10 es de décima categoría. Entonces, claro, el piloto toma decisiones. ¿Basadas en qué? En sus sensaciones, en lo que ve, en los instrumentos. Y él da un mando. Si ese mando funcionó bien, vamos en esta línea y ojalá sea categoría 1. Pero si ese mando no le responde como quiere, por ejemplo, la inversión de alerones. Cuando uno aplica alerones al lado derecho, pero la nariz va hacia el lado izquierdo,
es una deficiencia mayor. Y claro, para que esto no ocurra, posiblemente uno pueda irse a este punto, que el piloto tenga que hacer una compensación adicional para mantener el control. ¿Qué se hace cuando se tiene ese comportamiento de inversión de alerones, caballeros? Mm. Paracaídas. La bendición. No, lo que se hace es meter... Contratar los negritos, eso no me queda. Los negritos del WhatsApp. No, es un poquito de timón con los pedales. El rudder, ok. El rudder, entonces usted mete el rudder para la izquierda, usted quiere ir a la derecha, entonces mete combinado rudder y alerones y obliga a que el avión vaya en el sentido que usted quiere. Un avión fantástico tenía esa característica, el DC-3. Ajá. Entonces, que tenga esa característica no lo hace una mala máquina. Y claro, uno como ingeniero quiere que el avión sea con comportamientos muy deseables y que la carga para el piloto sea pequeña. Pero por ahí hay una anécdota de, ¿cómo se llama el primero que cruzó el Atlántico? Ese es el de Lindbergh. Lindbergh, que me acuerdo un señor de nombre alemán, Charles Parkinson. Lindbergh. Ajá. Sí. Resulta que En el espíritu de San Luis. ese avión, él le hizo varios cambios, él estaba con poquita plata. Y veía que los competidores se iban en bimotores cargados de combustible, comida, piloto y copiloto y navegante. Y se perdían en mitad del mar. Y él tenía poquita plata. Y buscó a los platudos de San Luis y les dijo, hey, saquémonos este clavo, denme plata y yo hago quedar bien a nuestra ciudad. Y no consiguió mucho. Entonces logró llegar hasta un monoplano, monomotor. Y haciendo cuentas de la cantidad de combustible se dio cuenta que no le alcanzaba la aeronave para despegar con la cantidad de combustible necesario. Hizo una corrección, alargó los planos de su Ryan. Y ya la aeronave era capaz de volar, pero no aumentó la superficie del horizontal de cola. Okay. Entonces ese avión tenía una deficiencia que estaba por ahí en nivel 6 en calificación del piloto. Ese avión requería corrección frecuente en profundidad en el elevador para mantener el vuelo nivelado. Claro, Lindbergh, el día anterior, obvio, no durmió, estresado por la aventura que iba a abordar. Estaba muy cansado al momento de despegar. Había barro, la máquina casi que no despega. Y durante el vuelo le tocó estar pendiente de mantener la aeronave estable. Eso es una buena característica, porque si no se hubiera dormido en su aventura. Entonces, Profe, sí, qué pena, le voy a hacer un comentario aquí, fuera del tema del chat, pero es anecdótico. Dicen que el primer secuestrado que hubo fue el hijo de Lindbergh y por eso el que nunca apareció entre otras. Y sí, por eso es el refrán que dice más perdido que el hijo de Lindbergh. sí. Eso hasta película. Yo me vi una vez como una película, un documental de eso, sí. Es verídico. Prosiga, profe, prosiga. Qué pena. Ok. Entonces, en esta escala va a variar también con respecto al piloto. Si se acuerdan que Tom Cruise dijo que, pues, como él volaba tanto su P-51 para ir a mercar y todo, que si le dejaban volar un F-18 para la última película de Top Gun. ¿Y qué le dijeron? Ni por el carajo. Porque él puede ser un muy buen piloto, pero puede que manejando una máquina tan compleja, de tanta capacidad,
para él la aeronave esté en los puntajes de peor categoría. Entonces, Para mí el más es Indiana Jones, que lo aterrizó en la paralela, hermano. sí, sí, qué pecado. Impresionante, impresionante. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta máquina, el CT. He tenido oportunidad de volarlo, muy cómodo. Y tiene aquí el tren de nariz con carenaje, que devolviéndome unas diapositivas, carenar el tren de nariz pone área al frente de los planos y hace que la aeronave se quiera comportar así, quiera ir la nariz de un lado al otro. Tener un fuselaje grueso al frente también aumenta el área lateral. Entonces también nos lleva a cierta semejanza con el hidroavión y a tener que tener una superficie vertical adicional. Y claro, si nos ponemos a ver, esta aeronave tiene una superficie adicional en la parte de abajo. No jodas, qué barraquera. No significa que sea un defecto del avión, que avión tan malo, no. Eso simplemente es una evidencia de tener un avión bonito, cómodo, con un fuselaje amplio al frente, tiene una consecuencia. Y claro, aquí lo vemos una hélice de 2 palas. Resulta que el flujo que sale de la hélice es de alta velocidad. Entonces todo lo que se choque con ella va a generar, con ese flujo de alta velocidad va a generar mucha resistencia aerodinámica. Y claro, vean aquí, es muy importante carenar el tren de nariz para que no le robe potencia al motor. El carenaje de las patas principales, como no está metido en ese flujo de alta velocidad de la hélice, casi siempre es innecesario, pero se ve muy bonito en ese juego. Y si nos ponemos a ver la implantación del horizontal de cola, que queda aquí como en la mitad, eso tiene una razón de ser. Típicamente cuando una aeronave aplica flaps, él tiende a bajar la nariz, se genera un momento. Es decir, que en esta gráfica, todos esos comportamientos de bajar la nariz, responder al rol, al yo, no siempre son los mismos. Sacar los flaps hace que en este eje la aeronave trate de bajar la nariz. Pero si el horizontal de cola queda bañado por ese flujo descendente que genera el flap, puede generar que automáticamente el avión trate de subir la nariz. Y el juego la interacción entre este flap y este horizontal de cola hace que sea fácil el manejo del avión cuando tiene aplicados los flaps. Imagínense, la diferencia entre este eje y este. Eso nos lleva a que en el diseño uno puede ir llevando la aeronave en este sentido, con versiones posteriores. ¿Qué avión es este, caballero? El Cessna 172, algo así. Casi. Ese es el más pequeñito de ellos, ¿no? ¿Cierto? Sí. El Skycatcher, una vaina así. Sí, señor. Muy bien. Tiene 5, caballero. El Skycatcher fue su aventura en Cessna pensando en coger el mercado de la aviación deportiva. Y Cessna es una marca del carajo, pues con la experiencia que tienen. ¿Y qué diferencia ven entre este Skycatcher y este? En la cola. Espérate. En la cola. ¿Qué le ven en la cola? Carenaje. Ah, sí. No tiene, el de abajo no tiene esa aletica de abajo. Claro, muy bien.
este estudiante va muy bien. Igual le queda mucha pista. El Skycatcher inicial tenía un problemilla. Cuando entraba en barrena se demoraba mucho en salir. Corrección. Aumente la superficie vertical. Con esa extensión acá abajo. ¿Eso hace que sea un mal avión? No. Simplemente, pues, la matemática no todo lo resuelve y hay que pasar por pruebas de vuelo. Una aeronave de fabricación colombiana y no tiene esas adiciones en la parte inferior. No, una aeronave que tiene un fuselaje cómodo y se comporta muy bien. Entonces, podría uno decir que es que esta aeronave es mejor que esta. Pues, si la comparamos con el que no tiene la aleta inferior, sí, sería mejor la colombiana, porque estaríamos cayendo en esta escala por no tener esa aleta abajo. El colombiano no la tiene, pero fíjense que tiene aquí esa prolongación del vertical de cola. Eso genera unos vórtices que pues lo hablemos la vez pasada, que son de mucha energía y hacen que el vertical de cola se comporte como si fuera más grande. Y fíjense. Se nos fue el sonido, profe. Se dañó. Ahora sí, ahora sí. Que tengamos otra vez la oportunidad de ver aeronaves que los bimotores tienen un vertical de cola enorme. Okay. Para compensar en caso de que el motor falle. Profe, Entonces, ¿te puedes devolver a la filmina anterior? El sonido sí está malo, sí. Franci, pero te prometo que le vamos a comprar un Bluetooth nuevo al profe para eso. Mira, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de ver que en esta fábrica específicamente hicieron como la unión, ellos tienen unas aeronaves que se llama el Magic y el Urraco, ¿cierto? Y el objetivo era que con el 730, que era el avión nuevo de ellos, porque este avión que tú estás mostrando es el que yo tenía, era mi guadañita así con ese empennage, con ese estabilizador vertical más cortico y tal. El otro le pusieron como el empennage del Urraco, de esa forma del Urraquito, y adelante del Ibis Magic, que estéticamente a mí me parecía muy bonito. No sé realmente ya en el tema aerodinámico cómo se comportaría, porque pues no tuve la oportunidad de volarlo y no sé de pronto si tú supiste, si sabes de qué avión te estoy hablando. Sí, los conozco. Sí. Después te muestro entonces la diferencia entre el empennage del 730 nuevo y de esos otros que pues que casi todos tenemos. No sé si empeoró, mejoró, quedó igual el tema de haber cambiado el fuselaje. Eso sería chévere analizar. Ok, porque es que juegan incluso cosas como estos aviones son como tan derivados del diseño inicial de Máximo Tedesco de su stall, que ese stall al principio tenía un fuselaje aquí muy con aristas afiladas, muy cuadrado. Sí. Eso genera unos vórtices que hacen que el avión sea inestable direccionalmente, lo hacen ir a un lado o al otro. Ese avión inicialmente tenía el rudder, era casi enterizo, se movía todo. Tenía una pequeña aletica aquí al frente. Era una aeronave que estaba pensando que era muy buen control direccional, pero también tiene esa característica de ese fuselaje. Es decir, toda la aeronave está volando y todo participa. Pipe, ¿por qué no hacemos una cosa? Sí. A mí esto me apasiona y me parece que está súper interesante, pero el tema del sonido está muy malo. ¿Qué te parece si hacemos, mira, hagamos una cosa, ¿por qué no hacemos una pausa y por qué no miras si de pronto
buscas otra forma como de conectar el sonido, o de pronto si el portátil vuelve, si nos da las cosas, esperamos ahí 5 o 10 minuticos conectados mientras miras. Tú no tienes como los audífonos del celular para conectarlo directamente al computador y así evitar ese ruido, que se te pierde el sonido. Voy a buscar. Y ya les Vamos a hacer un break de 5 o 10 minuticos para esperar a que Felipe, si les parece, se conecte mejor para que el sonido sea pues acorde a la presentación. Vamos a dar ahí 5 minuticos entonces. Listo, Pipe, aquí te esperamos, no te preocupes, mi hermano. Pausa y arrancamos. Listo, ya estamos mejor. Listo, no, muchas gracias por la paciencia. Entonces, sí, la aeronave pues no solamente debe ser buena en vuelo controlado, sino también cuando se presentan, por ejemplo, el stall. Y aquí se ve una aeronave el horizontal de cola queda alto, que se llama en T, que normalmente está libre de todas las perturbaciones del aire que deja la nave, los planos, la nariz, todo. Pero cuando entra en stall, ese flujo turbulento le golpea el horizontal de cola. Entonces es típico que una aeronave de cola en T den la recomendación no hacer maniobras, no estolearla, no hacer acrobacia. Y no es que lo haga una mala aeronave. Una cola en T lo hace más eficiente en vuelo nivelado, pero cuidadito con entrar en maniobras. Yo creo que lo difícil es que esas aeronaves entren en pérdida. Yo he visto, digamos, el avión, el Pipistrel, inclusive he visto videos, el Pipistrel Virus, y aquí hay unos capitanes que lo tienen, que es muy difícil que ese avión empiece a que se estolee. Pero ya saben que si se estolea, entonces, Tim, toma tu paracaídas. Sí, dependiendo de la aeronave. Hay unas técnicas para salir de esa estoleada, aunque depende del diseño, algunos toman más tiempo y si la altura no lo permite, hay que echarse la bendición. Aquí vemos, por ejemplo, que, volviendo al tema, que todo en la aeronave está volando. Vemos que este avión, los motores generan también una turbulencia. Aunque la cola no es en T, si es de una implantación alta y sí se ve bañada por un flujo turbulento. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que en este cuadro una aeronave que puede haber sido de características excelentes, categoría 1, en un stall vaya y nos caiga categoría, no sé, 6, 7. Incluso algunas se puede volver 10. Y también juega mucho la ubicación del centro de gravedad. No siempre el centro de gravedad es favorable. Entonces, la aeronave puede ser estable y controlable con el centro de gravedad bien ubicado. Se desplaza y todo se vuelve un desastre. Normalmente las aeronaves que tienen más flexibilidad en que el centro de gravedad se pueda correr hacia adelante y atrás, es decir, sea seguro, pesado de nariz o pesado de cola, normalmente tienen el cono de cola largo y el horizontal de cola grande. Y de nuevo, eso empieza a jugar. Si hacemos un cono de cola largo y un horizontal de cola grande, la aeronave va a estar penalizada para vuelo de crucero o va a ser más sensible a turbulencia. Y entonces aquí vemos que si la cola es baja o la cola es alta, en esas condiciones de flujo turbulento, la aeronave se puede volver insegura. Es decir, que una aeronave no solamente se califica por su piloto para asignarle aquí una categoría en vuelo estable, sino que la aeronave tiene que ser capaz de ser recuperable en condiciones no deseadas. Claro, una ráfaga de viento, una turbulencia,
no sé, que la superficie se llenó de hielo, que se metió en una estela de otra aeronave que iba adelante. Se pueden presentar estas condiciones y todo eso va terminando en cómo se califica la aeronave. Aquí vemos, por ejemplo, el coeficiente de cabeceo. Cuando el ángulo de ataque es pequeño, la aeronave llega a un punto de trimeado o de trim y se comporta perfectamente. Pero si el ángulo de ataque se va incrementando, ya ese punto de trimeado deja de ser el correcto y la aeronave se empieza a comportar diferente. No es que digamos que es que esto es muy complejo, no, simplemente cada aeronave tiene sus propias características y por eso es que un piloto no puede ser, así sea muy experto, piloto de cualquier avión. Los pilotos aprenden a identificarse con una aeronave y a entenderle sus mañas. Cambian de aeronave, cambian estas características y puede que un buen piloto se vuelva alguien no calificado para volar otro tipo de aeronave. Esa familiarización es bien importante. Y ustedes me corregirán, pero ahora que regrese la aviación a operar, yo creo que a todos nos toca refrescarnos y volver a estar calientes en hacer bien el control de nuestros aviones, ¿no creen? Sí, inclusive ya eso, inclusive por regulación hay que hacer esos cursos de, ¿cómo se llaman esos cursos? De repaso, no, sí, autonomía, recuperar autonomía, algo así. Sí, así es. Entonces, aquí vemos otro gráfico. Se llama el rango de estabilidad del centro de gravedad y está afectado por la fuerza de gravedad. Es decir, que una aeronave, para ponerse a hacer estas figuras acrobáticas o esta, el centro de gravedad es supremamente importante. Así la aeronave esté diseñada para eso. O lo que pasaba con el DC-10, que era una aeronave muy maluca de volar cuando estaba full peso, full carga, combustible full. Pero a medida que iba transcurriendo el vuelo, el centro de gravedad se desplazaba por el consumo de combustible y se volvía una máquina mucho más noble. Y era una máquina pues full certificada. Y aquí vemos que dependiendo del diseño de la cola, en esas condiciones de maniobra, que pues así uno diga que yo siempre soy cuidadoso y no me meto en maniobras acrobáticas, eso se puede presentar de forma inesperada. Y se ve, por ejemplo, que el flujo en una entrada en pérdida puede ir en este sentido y el horizontal de cola le está quitando este fragmento aquí al vertical, lo hace ineficiente. O si está en esta condición, se le está quitando el flujo a toda esta aleta adicional. O en esta condición, el flujo está perdiendo toda esta aleta vertical. Y en otro tipo de maniobra será la vertical la que le haga esa sombra aerodinámica al horizontal. ¿Eso a qué nos lleva? A que hay que saber, cuando uno diga, este avión me gustó, tener una respuesta sincera, cómo se comporta en estas condiciones. Porque si la aeronave entra en una condición así y uno no es capaz de recuperarla, pues yo creo que en la escala de Cooper-Harper, no es ni de décima categoría. Va para 11, va para 11. Va para 11. Ese no pasa ni habilitando.
Entonces, Felipe, cuando nosotros tenemos aviones que dicen que son certificados de tipo, esos aviones están sujetos a todos estos estudios y a todas estas pruebas que tú nos estás mostrando, ¿cierto? dependiendo, Deberían estar, ¿o qué? dependiendo de la norma, es lo riguroso de la prueba. Ok. Ahí sí me corchas porque en aviación general o LSA la certificación es diferente, cambia. Por ejemplo, está contemplado que una aeronave, si entra en una barrena, por un periodo, a ver cómo lo digo, que por un periodo de tiempo razonable esté en barrena. Yo creo que tengo una diapositiva aquí. Mira, si él entra en una barrena, el ángulo de ataque de un plano es mayor que el del otro. Okay. Entonces, se estolea primero ese lado, por eso es que cae esa ala de ese lado. Ajá. Y toda esta superficie vertical es la que entra a jugar para compensar que el avión sí sea capaz de salir de esa condición. Okay. Pero entonces no todos los aviones se comportan igual en una barrena. Resulta que creo que la norma dice que se permite que cumpla un giro completo de 360 grados, es decir, que, bueno, aquí no tengo cómo dibujarlo, que el tirabuzón que se está haciendo, o lo la haga forma completo, sí, como un 8 ahí. Forme una circunferencia completa, que haga un giro completo. Más allá, la aeronave no logra la certificación. Tendría pues que consultar para poderte responder si una aeronave certificada LSA se le exige que salga en un periodo razonable de una barrena. Bueno, íbamos como por acá. Y dependiendo del sentido de giro, entra todo el torque que genera la hélice y su motor. Entonces, dependiendo del giro de la barrena, es la respuesta de la aeronave a que salga de forma segura. Entonces, aquí vemos, yo no sé a quién es que le gusta tanto. A este pechito. A ese pechito. Aquí nos podemos a ver que tiene un fuselaje amplio, tiene aquí carenaje para el tren de nariz, pero fíjense que tiene aquí la aleta adicional. Señor. Eso aumenta su estabilidad direccional y hace que en condiciones de este tipo haya una superficie que en un caso u otro esté en flujo limpio y ayude a la estabilidad de la aeronave. ¿Ya? Por ejemplo, se dan cuenta que aquí el horizontal de cola, la porción del elevador es casi tan grande como la parte fija. Eso va a hacer que tan controlable o tan estable sea la aeronave. Si la porción del elevador es grande, hace que la aeronave sea muy controlable, es decir, que responda a los mandos. Pero si esta porción es grande, hace que la aeronave sea muy, muy estable, es decir, que también vuela sin tocar los mandos. Aquí los diseñadores pues decidieron hacer una proporción casi igual. Esa proporción está muy relacionada con la fuerza que se siente en los mandos. Si el elevador es pequeño, el mando es muy blando y uno no tiene que, no siente tanto como la oposición al mando a ser movido. Si el mando es más grande, se requiere más fuerza para el piloto. O sea, viene con dirección hidráulica hacia amasado. Sí, no lo conozco realmente. Tú ya tuviste la oportunidad de volarlo. Te cuento, Pipe, que sí, estuve en Polonia, en el Krosno, que es la fábrica, y estaba haciendo un ventarrón en ese día que yo, la verdad, yo estaba que le decía al piloto de pruebas que no, dale tranquilo, más bien mañana lo probamos. Ajá. Y sí lo volé,
en ese ventarrón tan teso, y sí hicimos un vuelo ahí realmente no muy largo, pues como porque realmente sí los vientos estaban muy fuertes, pero sí tuve la oportunidad de volarlo, mi viejo, y sí sentí pues realmente cómo era. ¿Y te sentiste cómodo? Ah, aquí Chemon me hace una pregunta. Los de elevador fijo que se mueve todo. Full flying surface. En ese caso, a ver, son dos puntos diferentes. La curvatura es variable en una superficie como esta tradicional. Al avisagrarse, cambia la curvatura en este sentido o en el otro. Ustedes ven el mouse, ¿cierto? Sí, perfecto. Cuando la superficie se enteriza, esa relación entre cuánto es móvil y cuánto es fijo es el punto de avisagramiento. Normalmente las superficies enterizas van avisagradas aquí como más adelante. De manera que haya mucha porción móvil, pero mucha porción detrás del punto de avisagramiento y una porción pequeña hacia adelante. Esas tienen muy buena respuesta al control. Y en el tema de estabilidad, muchas veces tienen un sistema de resortes para tratar de llevar a la superficie a que mantenga una posición. Es un muy buen diseño, pero es un reto para el ingeniero que tiene que ingeniárselas. Y fíjense que típicamente una marca, una marca de aeronaves, se casa con un tipo de diseño. Y eso hace que su experiencia siempre se siga aplicando con algo que fue para ellos exitoso. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que la superficie sea enteriza o que sea avisagrada, como en este caso? Eso nos lo dirán las ecuaciones que están en las primeras diapositivas, las pruebas de vuelo y lo que califique los pilotos. No es que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes. Y fijémonos que el Ecolog tiene aquí los tips con como unos winglets inclinados hacia arriba, pensando en eficiencia de la aeronave, en mejorar su relación de planeo. Eso, ya como lo habíamos visto, puede que incremente la respuesta o la sensibilidad del avión a viento cruzado. Si el diseño fue acertado, puede que no se moleste mucho por el viento cruzado. Y si fue desacertado, pues le exige más al piloto defenderse del viento cruzado. Menos espalda y viento cruzado, sí. Sí, a eso habría que calificarlo. Y fíjense este usamiento que tiene el fuselaje, que va teniendo como una cinturita. Eso lo hace de mayor rendimiento aerodinámico, pero complica la construcción. Este avión, por ejemplo, para hacer todo esto en metal sería muy difícil, entonces debe ser construido en material compuesto. Al ser construido en material compuesto, el tema de reparar un daño pues requiere de un mecánico o un técnico capacitado en trabajo en materiales compuestos, que son menos comunes que los que trabajan en metal. ¿Qué es mejor o qué es peor? Pues si uno tiene acceso a quien haga reparaciones, no hay ninguna diferencia finalmente. Y dentro de algo que se ha discutido mucho, los biplanos. Los biplanos, aquí tengo una simulación de SFD del SCAM, que ahora caigo en cuenta que Pacho había subido una al WhatsApp. Esta la busqué en internet. Y los biplanos interactúa el flujo del plano de abajo con el de arriba y el de arriba con el de abajo. Esta es una simulación de mecánica de fluidos computacional. Y eso hace que se comuniquen las fuerzas aerodinámicas. Entonces, en un biplano, el resultado de tener dos alas no es tener el doble de sustentación. Aproximadamente termina siendo un 20 o un 30% más que si fuera monoplano. Pero si tiene el peso de ser biplano.
Es un avión pensado en que sea muy maniobrable y tiene una característica curiosa. El empenaje es de cola en T, que cuando mirábamos aquí arriba, los de cola en T típicamente se ensucian por el flujo de los planos en maniobras. Sin embargo, el SCAMP es una buena máquina para hacer maniobras. Mirándolo en más detalle, habría que pues, saber de Pacho cómo nos lo califica en maniobras bruscas como una pérdida o una barrena. Este avión tiene un motor más grande que para el cual fue diseñado. ¿Y qué ocurrió? Le tuvieron que poner esto que hay atrás. ¿Ustedes saben qué es lo que tiene aquí atrás pequeñito? ¿Debe ser peso o qué? Sí, señor, eso es plomo. A este avión le pusieron plomo para compensarlo, para que el centro de gravedad siga estando bien ubicado. Y avanzando un poco más, empecemos a ver aeronaves como la Cessna 182. Entonces, una simulación de mecánica de fluidos. Y aquí se ve donde el viento golpea es de color rojo. Y donde el viento forma presión de vacío, se va a una presión negativa, se hace azul. ¿Sí? Es decir, que tanto los planos, el fuselaje, la cola, todo está participando del vuelo. Todo eso Aquí genera inclusive el lift entonces. todo genera lift, el fuselaje también genera lift. Y el lift, pues lo podemos, típicamente uno lo entiende como la fuerza que va oponiéndose al peso. Por esa fuerza también se debe entender como una fuerza aerodinámica. Y es la fuerza aerodinámica que hace que en un hidroavión el fuselaje trate de ir hacia un lado y hacia el otro y nos lleve a tener más superficies adicionales en lo vertical. Esta Cessna es una aeronave que tiene muy buen control direccional, pero es que la superficie de cola es el vertical, el rudder, el timón son enormes. Y quise poner una Cessna 182 porque tenemos, por ejemplo, a un ángulo de ataque de 3 grados, coeficiente de ostentación es 0.73, el de drag es 0.09, ¿sí? Y nos da un coeficiente de momento de tratar de bajar la nariz. Entonces, estos serían como valores típicos de una aeronave a la alta, de vuelo simple, que no es muy exigente, una aeronave confiable. Y vemos este gráfico, si ven que es como encocado hacia arriba. Esto es el comportamiento de la resistencia aerodinámica para un perfil. Y fíjense que cuando estamos en 0, ángulo de ataque, el coeficiente de drag es el más pequeñito. Porque cuando el ángulo de ataque no, el coeficiente de lift, horizontal es lift. Pero cuando la aeronave tiene más lift, se aumenta el drag. ¿Sí? Eso Siempre va penalizado, siempre va penalizado eso. Siempre va penalizado. Entonces, eso hace que haya que buscar que la aeronave, para que no esté tan penalizada, no tenga que usar coeficientes muy altos de sustentación para que el derrastre no sea tan rudo. Y claro, cuando uno aplica flaps, uno termina aumentando el coeficiente de sustentación y aumenta el de drag. En ese caso, es deseable porque te ayuda a reducir velocidad para aterrizar. Entonces, si esta aeronave tenía un coeficiente de 0.73, aquí 0.73, coeficiente de lift de 0.73, como por acá, a 3 grados de ángulo de ataque, tiene poquito coeficiente de drag. ¿Esto a qué nos lleva? Aquí una aeronave bien diseñada, que tiene las superficies del tamaño correcto, las alas del tamaño correcto, puede darnos una
buena relación de Qué bueno. resistencia total. En la charla pasada hablamos del drag parásito y el inducido por la sustentación. Y terminamos teniendo esta curva, que es la resistencia aerodinámica total de la aeronave. Claro, hay una velocidad a la que la resistencia es mínima, y si aumentamos la velocidad, la resistencia total va subiendo. Si el avión está bien diseñado, se puede llevar a que las alas, esos coeficientes sean lo más bajitos, para que tengamos menos resistencia. Es decir, hacer que toda la aeronave trabaje cerca de esta parte encocada de la curva. Y eso es típico de una Cessna 182, una muy buena aeronave. Ahí es donde los fabricantes te dan en el libro del avión, entonces te dicen esa es la mejor velocidad de planeo de ese avión, el best glide speed. Claro, a partir de todas esas curvas y esos números, te dan en los manuales cuál es la mejor velocidad horizontal para tener la mejor velocidad de ascenso. ¿Cuál es la velocidad en la que el avión da el máximo alcance? O cuál es la velocidad a la que el avión tiene la mayor duración del vuelo, así no sea el más rápido. O cuál es la velocidad a la que el avión sin potencia planea con el mejor rendimiento. Avanza más con el motor apagado, hay que saber la velocidad. Ajá. Y por ejemplo vemos esta tabla que tiene la cantidad de libras por pie cuadrado. De una Cessna 150 son solamente 10 libras. Para una PA-28 son 15. ¿Sí? Y el coeficiente de sustentación máximo varía para todas las aeronaves. Es decir, no existe como un número sagrado para todos. Por eso, una aeronave es tan diferente de otras. Y así uno las vea muy parecidas. En su interior de la ingeniería son muy, muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en este gráfico del coeficiente de resistencia aerodinámica, el coeficiente de sustentación, se traza la línea tangente y lo tocan solamente en un puntico. Eso significa que ese punto es cuando la aeronave tiene el mejor rendimiento de planeo. Y eso típicamente es lo que te permite, en caso de una emergencia, de no tener potencia, poder regresar a la pista. Si uno tiene una aeronave que tiene esta relación muy castigada, ahí no hay como mucho chance de salir adelante. Cae como una roquilla. Como una roquilla. Aquí se ve con un planeador que esa relación de planeo, no solamente esos coeficientes enredados que estoy hablando arriba, sino que realmente es cuánta altura pierdo por cuánta distancia soy capaz de avanzar horizontalmente. Claro, un planeador es una maravilla. Y aquí estamos llegando casi al final de la charla, y encontramos esto, esa relación L sobre D. Para este pajarito es 4:1. Si nos fijamos, a ese pajarito le toca estar aleteando permanentemente. No planea nada el marica ese. Nada. O sea, este triángulo de él pierde mucha altura por poquita distancia que recorre. En esta gráfica, él tendría muchísimo drag. Necesitaría mucha sustentación. Entonces, esta curva de él es muy alta. Y es porque como es un alicortico chiquito, regordeto, tiene mucha carga alar y le tengo que usar un coeficiente de sustentación muy alto. Y posiblemente su perfil aerodinámico le toca trabajar en esta condición. Pero si vemos la relación de planeo de una gaviota, de 10:1, de un jumbo, es muy grande, 17:1, ¿sí? Un Airbus A380, 20:1.
No tenía idea que eso planeaba tanto. Impresionante. Incluso un helicóptero planea. Pero claro, parecido a este gorrioncito. 4.5 a 1. La Cessna, que es una buena máquina, 10.9 a 1. ¿Sí? ¿Vos te acordás cuál será la relación del avión que te gusta? Es 17 a 1. Imagínense, parecido a un Jumbo. Igual que el Pipistrel Virus. Espectacular. Eso hace que la aeronave pues, sea más segura a la hora de tener que planear o de usar menos potencia. No como el gorrión que le toca estar aleteando permanentemente para conservar el vuelo. Yo tuve un gorrión de eso, yo lo tuve. Así es. Y aquí vemos en aviones comerciales que cuando están en vuelo de crucero, la eficiencia L sobre D. Vean cómo fue avanzando. Y claro, entre más, pues los más modernos tienen mejores relaciones de planeo. Solamente con tú ver esa gráfica de comparación entre varios LSA, de los que tengan más, ese LD más grande, entonces, pues eso quiere decir que es un avión pues es mejor, pues más eficiente. Más avanzada Más aerodinámica. avanzado, exacto. Así es. Eso seguramente tendrá su costo. Ujú. El Ecolot tiene más envergadura que aviones de su misma categoría, típicamente, ¿o no? Pues si uno lo ve como muy pequeñito para lo que realmente es cuando uno ya se mete dentro del avión. Uno lo ve Pero, como muy Mauricio, menudo. pero envergadura sí. El Ecolot tiene 11 metros, igual que el Pipistrel. Ajá. Tiene más Y, envergadura. y un Ibis es como de Como de 7 metros y 9, pico, 9. 9. 9. Bueno, y pico. entonces el tener más envergadura nos lleva a estas gráficas de por acá. Y el que tiene, ¿qué se me hizo? Esta. Le El va a que pasar tiene, lo que le pasa a Sprilla, hermano. el que tiene más envergadura, típicamente en este eje de rol, responde un poco más lento, Sí, pero es más estable. depende también del área de control que tenga. Depende del área de control. Y si el área de control es grande, cambia entonces las fuerzas que tiene que llevar al piloto a mantener el vuelo. Yo tengo una anécdota. A mí me pasó algo curioso en ese vuelo de prueba que hice con ese avión. Pues, desafortunadamente el clima no estaba bueno como para realmente sentir qué tan estable o qué tan sabroso y qué tan cómodo era volarlo, porque había demasiado viento, inclusive le levantaba a uno los planos, era bastante incómodo, no había ningún avión volando en ese momento aparte del de nosotros. Ajá. Pero lo que sentí, que nunca había sentido en un ultraliviano, fue que ese loco, ese piloto que hace las pruebas allá, que es un ruso, yo no sé, se man ha volado Antonov, eso es un loco, viejo, yo no sé, él movió ese control de una forma que yo sentí que mi cerebro, o sea, yo me mareé, yo prácticamente casi me le desmayo ahí a ese man, qué pena, hermano. Hizo como él, como para mostrar, digamos, como lo que podría hacer el avión en cuanto a controles y de hacerlo, pues, hizo unos virajes, viejo, que yo realmente, donde yo hago un viraje de esos, volando el avión, yo creo que no soy capaz, pierdo el control, es demasiado la fuerza que sentí ahí, eso no sé, yo nunca había sentido eso en un ultraliviano, la verdad. O sea que es altamente controlable, por lo que me estarías diciendo. Pues sí, Sí, yo la verdad nunca haría eso, pues, porque me bajé mareado, viejo, yo creo que me dio culillo, pero sí, es demasiado lo que se puede sentir de control en ese avioncito. Oh, perfecto. No, pues caballeros, hasta acá es lo que les tenía preparado hoy.
para hablar de qué tan buena es una aeronave y cómo calificarla y las cifras o los números que rigen como este tema de evaluar una aeronave. Perfecto, espérate, yo voy a cerrar Está muy Pa- buena la para charla. que nos veamos las caras. ¿Qué tal este genio que tenemos aquí? Prendan esas cámaras. Una preguntita ahí para nuestro profe. Sí, Y es, la gente tiene la idea, y esta es una discusión que se encuentra uno frecuentemente por ahí, de que si el avión pesa más, el avión se le daña la relación de planeo. Yo quiero que usted nos diga si eso es verdad o no. La respuesta mía es que no, el avión sigue planeando igual, le cambia un poquito la velocidad porque tiene que dar la sustentación extra que le falta, pero nunca se le va a cambiar la velocidad. La rata de planeo, si está un poco más o un poco menos pesado. sí, una buena pregunta. Yo tengo esa respuesta, si quieren, puedes saber que yo he estado de sapo leyendo. Mauro, editanos Aquí estoy video. listo para calificar. Aquí tengo el lapicero para ponerle la nota. Eso se llama el avión. Lo que pasa es que si está más pesado, él va a recorrer la misma distancia que el que está más liviano, solo que va a caer más rápido. O sea, se va a demorar menos tiempo en tocar el piso que el que está más liviano. Eso fue lo que yo entendí, lo que yo estudié, yo no sé. El planeo. Bueno, ahí Dígale, están viendo. el profe que nos diga, que nos lo explique bien clarito. Bueno. En ese aspecto, vamos a buscar aquí las diapositivas. Mauro, danos video. Danos video, ¿cómo así? Espere a ver. Permitir que los participantes reactiven. No, ¿cómo así que danos video? Prenda la cámara, pero ¿cómo así, hermano? ¿Y quiere o le mando el botón a su casa? No deja, no deja. A ver, yo voy a poner aquí el Espérate, yo video. veo. Penagos, más. Preguntar para iniciar video. Dale a ver. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, Si la aeronave va más pesada, va a requerir más coeficiente de sustentación, ¿cierto? Para poder llevar de peso. Claro. Y el drag empieza a subir. ¿Eso qué significa? Que la aeronave, si está más pesada y va más rápido, necesita más sustentación, empieza a subir en esta curva, que tiene más requerimiento de sustentación y va a tener más drag. Y al hacer todo eso, vamos a cambiar esta gráfica, este triángulo va a cambiar y vamos a terminar cambiando la relación de planeo. Es decir, una aeronave pesada planea menos. Planea menos, claro. Entonces, claro, en las películas dicen, se apagaron los motores, tiren el equipaje, tiren lo que sea, pero necesitamos bajar peso. Una forma técnica de decirlo es, pasajeros, tiren lo pesado porque necesitamos incrementar la relación L sobre D. Entre más liviano, mejor la relación de planeo. Sin embargo, porque hay unos planeadores que los llenan de agua para que sean más pesados. Para ir reduciendo la relación L sobre D y cambiar. Y lo pueden ir botando, ¿no? Pueden ir botando esa agua ellos mismos. Ajá, la cantidad de peso por unidad de área y hacer que el planeador sea bueno en condiciones de viento fuerte. O sea, siempre es deseable el bajo peso, no. A veces el bajo peso es deseable y a veces el ir pesados es deseable. Un avión que tenga muchas alas, poquita cantidad de peso por unidad de área, va a ser muy sensible al viento. Y el avión que es guapo para soportar el viento, va a ser malo para el planeo. Uno no puede tener finalmente, pues... Todo, avión perfecto. pero avión perfecto. Felipe, ven y te hago una pregunta. La relación LD de un determinado avión Sí. es fija, ¿no es verdad?
Para una No. X configuración, la relación LD es fija. Sí, ahí tienes toda la razón. Para una configuración, el L sobre D es fijo, es cierto. Entonces, el avión con un poquitico más de peso, y esta pregunta va a las velocidades usuales y con las diferencias de peso usuales de un ultraliviano, se podría decir que esa relación LD no va a cambiar. Sí cambia. Lo que Porque, pasa es que en italiano no varía tanto el peso realmente. exacto, pero déjame te termino la pregunta, porque la mejor relación LD también está directamente relacionada con un determinado ángulo de ataque, es decir, a menor ángulo de ataque esa relación ya no es la máxima y a un ángulo de ataque un poquito mayor esa relación tampoco es la máxima. Ajá. Es decir, entiendo yo que hay un ángulo de ataque perfecto que es el que te da la mejor relación LD y que ese es el que uno tiene que buscar cuando está en una emergencia de planeo de motor apagado y uno nota efectivamente, yo lo noto en el avión mío que yo cuando estoy liviano consigo ese LD máximo porque el GPS me lo muestra Ujú. con 60 nudos, mientras que cuando voy full peso, full combustible, consigo ese LD con 65. Tenés toda la razón. Entonces ahí estás de forma experimental encontrando este punto Sí, y estás consiguiendo ese mejor rendimiento y que tu GPS te lo confirma. sí. Dice acá. Carlito es un genio, neto y pistrero, hermano. ¿Ah? Ah, no, yo sí me lo conozco todito, hermano. Eso sí no lo sé. Lo que sí sería difícil es cambiarle a un avión la relación L sobre D. Felipe, No cambia. te pregunto, ¿qué tanta variación encuentra el modelo matemático versus el avión ya construido? ¿Son acertados esos modelos o se encuentran diferencias muy grandes que hay que ir ajustando? Sí, como todo proceso matemático siempre hay una precisión. ¿Y usted cómo consigue mayor precisión? Haciendo más profundo y más complejo el cálculo. Ahí a qué llegamos, a que el F-18 tuvo unos problemas de estabilidad en el vertical de cola, a que el F-15 tuvo unos problemas de cálculo en la El diseño, pues. no puedo ver, busquemos un F-15, en la torsión alar, F-15, aquí hay imágenes. ¿Están viendo mi pantalla o no? Estamos viendo el de la gráfica de coeficiente de lift y el de drag. Ah, bueno, entonces Tienes que aquí estoy dejar de tratando. compartir ese. Si Eh, quieres, voy a detener esa compartición que tenías para que puedas compartir fácil desde el celular la otra. Voy a compartir aquí el escritorio. Hay unos F-15 en la No. pantalla, ¿lo ves? No. Aquí. No, no se ve. Ahora Ahí sí, lo ya ves. está. Ahora sí, ya. Si ven este corte que tiene en la punta del ala, Sí. Ah, sí. como de para atrás. Sí, sí. Eso no fue diseñado en la mesa de dibujo. Cuando se le dieron a vuelo, resulta que estructuralmente las alas estaban sobreexigidas. La solución fue echarle cegueta, ponerle un palo remachado con tornillos y salir a vuelo otra vez. Los resultados fueron que quedó corregido el problema de torsión del ala y todos los aviones de producción quedaron con ese corte. El más berraco fue el piloto que salió con eso así. ¿Qué puedo contar la historia? Felipe, ¿y estos aviones de producción nacional tienen por detrás en su diseño esa parte matemática o no conozco el tema? Yo creo que le No sé, pasó Diga, la pregunta un amigo. no sé, no respondo. Penaguitos. Seguramente sí. Hace mucho que ya hay ingenieros aeronáuticos y los software no son ni tan costosos. No sé. Pero no te sé contestar.
No, no, muy fácil. Estuvo Diga, buena, no, estuvo buena la yo intención, no los Penagos. diseñé. Felipe, diga simplemente, yo no los diseñé. Pero entonces, les voy a mostrar un avión que no tuvo ingeniería en su diseño. Y que es bueno, me imagino. Es muy bueno. Fue totalmente empírico el Pit Special. Y es un monstruo de acrobacia. Es decir, porque no haya nacido, la sala de partos no estaba en una mesa de ingeniería, no significa que no sea un buen avión. No, y de la Pero sala eso de es partos ha suerte. salido mucho Así es bobito, suerte. hermano. Eso sí se lo aseguro. A ver, de pronto hay más preguntas. Sigan preguntando, que eso es lo que está chévere, hermano, esas Hombre, respuestas así. la misma de la vez pasada. ¿Cuándo vamos a ir a ver ese pues que ustedes diseñaron y Uy, qué es lo sí. que falta pues para terminarlo? Aquí hay más de un antojado ya con eso. Pues que nos dejen entrar al aeropuerto, digámosle a Londoño que nos dejen entrar al hangar y mirarlo. Y puedo programar para otra charla, como contarles el proceso de ingeniería de ese avión. Muy bacano. Penagos, preguntémosle de lo que estábamos hablando ayer, de tener la capacidad de poner equipaje y todo eso ahí atrás en esas, o de tenerlo en esas maleticas de los lados. A mí me genera Ah, me parece una bueno, buena pregunta eso. Felipe, yo tengo pues un Magic 700 y yo tengo el cálculo de peso y balance que dan ellos Sí. en el libro. Y pues simplemente lo puse en una hojita Excel simplemente para poner a variar el peso. Yo le puse como 40 kilos más en la bodega y veo que el centro de gravedad varió como en 10 centímetros. Eh, qué tanto influye eso en el avión? Diga, ¿qué también hice esa operación en esa No, no, hojita? no, pues eso no tiene problema. Acuérdate, Yavecita, que yo soy ingeniero también, o sea que Ah, no. ¿verdad que este man la posee, Ay, María, man? la pusieron dura. Ingeniero de la San Martín, mi de puta. Ingeniebrio. Eh, déjame a ver, Mauro, yo comparto otra vez la... ¿Qué ¿Cómo hago? hago? Quiero compartir otra vez el PowerPoint. Ok, entonces voy a hacer algo. Te voy a... espérate. Más detener la compartición. Ya, ahí ya puedes... Yo creo que puedes compartir lo que quieres. Listo. Ay, perdón, este Entonces, ingeniero de Zoom también. entonces aquí estamos viendo esta gráfica. Sí. Si se corre en X, el centro de gravedad, hay un límite máximo en el que la aeronave sea maniobrable y otro límite donde la aeronave sea estable. Ujú. ¿Eso a qué lleva? A que ese rango debe ser amplio, sobre todo por un avión como los ultralivianos, los aviones deportivos, para que no moleste o no sea tan difícil salir a vuelo. En el caso tuyo, recordame, ¿lo pusiste más adelante o más atrás? ¿Para dónde corriste el centro de gravedad? Más atrás. Más atrás te reduce la estabilidad de la aeronave, te hace menos estable. Sí. Ah, Pero la cantidad de 10 centímetros realmente ¿Dónde va? termina siendo importante o no. Yo, pues, uno pensaría que 10 centímetros es nada, pues es con 40 kilos de peso más en la bodega. alguna vez estuve en la base de Palanquero Sí. y los pilotos de los Mirage me dijeron que 30 kilos de peso de nariz hacía que la aeronave no fuera eh, estable. Claro, Ujú. eso no tiene cola, realmente. Es todo un ala. Hay que mirarlo en la aeronave específicamente. Eso, hay un software que uno podría meter todas estas ecuaciones, meter valores de la aeronave y saber por el software si estás todavía dentro del límite de estabilidad y controlabilidad. Puede que en vuelo nivelado esté bien, pero
como te lo ponía, creo que era en... ay, ¿cuál es? Mira, dependiendo de la posición del centro de gravedad, si está corrido hacia adelante, así va a ser la pérdida, si está corrido hacia atrás, así va a ser la pérdida. Yo en este momento quiero apegarme a esta gráfica y quiero ser un experto de poca confianza, no me atrevo a responderte. Muy bien. Hay muchos factores que participan. Oh, qué bueno, qué bueno. No, pues, échale 40 kilos, Penaguito, y si ya sabe que se maluquea, man. No, no, yo le pongo los 40 y lo monto a usted, piloto de prueba. Ya sabes si empieza a vivir, ay, puta, ay. ¿Cómo? Una forma sin meterle matemáticas es, métale el peso, gane altura. Sí. Y llegue al Valle de la Desesperación. Y empiece a hacer maniobras y califique el comportamiento del avión con esa posición del centro de gravedad. Mauro, diga cuándo está disponible. No, papi, yo ya la hice, vea, yo le metí mercado, a ese avión mío le metí un mercado desde Caucasia a Ayapel, güey. Y entonces yo decía, venga, las 2 litros échelas para acá. Las 2 litros échemelas para acá, hermano, Trini, para allá atrás los papeles higiénicos y las cosas, hermano, ran, y salimos. Pues vos sabes que soy bajito allá, estamos a nivel casi que del mar. ¿Cuánto está de altitud ese aeródromo de Caucasia? Pues, No, pues, no sé cuántos pesos bajito. Y hermano, y con trin de nariz, hermano, hacia abajo y para Ayapel. Y allá llegamos, güey. Eso es lo que yo te digo que vos me decías ayer. Yo en el Ecolot no puedo hacer esa gracia. Entonces, me limita más esa curva, esa primera curva, weón, que estaban explicando en la primera cosa, me la limita el Ecolot, porque te dice, usted no puede hacer esa gracia. En este avión no lo puede hacer. Usted tiene que tener el peso en esta zona y no se puede exceder de peso tampoco. Entonces, claro, en el que yo tenía antes, en el Ibis, eso es una camionetica, weón. Es una Mauro, camioneta, un Felipe, camperito. yo te hago una pregunta difícil, pues, para vos, porque sos diseñador, no comercializador. Esas limitantes que representan a uno en los manuales tendrán ya su factor de seguridad. Es decir, si me dicen que le pueden meter 30 kilos, realmente podían ser 60 para que el avión se comportara bien. sí, señor. Sí, Esos márgenes son obligatorios. Y uno siempre reporta valores menores. Incluso por norma de diseño, en FAA, por ejemplo, uno lo debe incluir. Y, por ejemplo, la velocidad de esto, uno siempre reporta una velocidad inferior. Porque Superior. Superior, sí, exacto. superior, para que 18 horas. el piloto no viole como las capacidades de la aeronave. Ok. Mauro, 3 bulticos de cemento atrás sin problema. No, eso es a que le gusta ese avión bastante, hermano. Haga bastantes horas en ese avioncito y ya. Yo digo que no hay avión perfecto, que hay un avión perfecto para cada piloto. Y digamos, el avión perfecto para mí en este momento de mi vida no es el Ibis. Y puede que en 5 años no sea el Ecolot, ¿sí me entiendes? Entonces, cada uno va evolucionando como con su equipo, con su avioncito. La idea es que uno vuele seguro, tranquilo, que confíe en su avión para que no se peguen esos sustos tan berracos. Sí, eso es cierto. Profe, entonces vea, ese tema de ese avión no lo podemos dejar perder allá tirado en un hangar, hermano. Yo no sé, si este león de gato no se pone las pilas, mi cerebro en este momento que yo estoy encerrado, yo estoy imaginándome cómo crear un aeroclub escuela, cómo generar una comunidad aeronáutica con equipos nuevos y seguros. O sea, yo tengo unas ideas, las berracas, yo no sé si eso me va a salir. Pero si eso me sale, hermano, ¿quién quita que tengamos aeroclub escuela, que necesitamos aviones bien chéveres para enseñarle a los pilotos a volar ultralivianos en un avión bien bacano? Hacemos ese proyecto que vos hiciste, lo hacemos realidad, hermano. Que nos vamos a poner tampoco
a dejarlo perder. Usted no se nos puede ir sin poner a volar ese avión. Listo. No, yo le digo una Penagos cosa, nos presta una platica. Entre Penagos yo y creo- Carlos ahí en Cali, hermano, ponemos a volar ese avión en una semana, weón. vea, yo creo que unos ingenieros aeronáuticos seguramente consigue. Yo le veo a Felipe una cosa adicional y es que se le ve la pasión. Sí. Se le ve la pasión por el tema. Y cuando uno junta pasión con preparación, normalmente obtiene éxito. Yo creo que ese avión se debería realmente terminar. Sí, Se debería yo terminar. también. Hay que hablar con Gato a ver cómo es el tema y a ver qué se puede hacer. Me parece muy interesante. La verdad que sí. Vamos a hacerle. Por algo resultó, ¿sí o no? Por algo resultó ese tema. A mí me encanta el tema. Qué rico sacar ese avión adelante. Sería un sueño hecho realidad. Y no sé ustedes qué piensen, pero después de esta locura de este virus, yo creo que gana fuerza tener la oportunidad de volar en un avión privado que volar Sí. en aerolínea, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Yo creo lo mismo. Yo no sé. Yo creo, pues local, sí. Aquí en un vuelo regional, una delicia uno poder irse en su avión con su TAN y no tener que subirse con 270 o 300 coronavirus más ahí al lado de uno, weón. Oiga, No, Mauro, yo me, eso es como dice un primo mío que es piloto de 787, que llegó y vio un dueño ultraliviano y dice, ese avioncito chiquitico, esa mierdita es tuya. ¿Vos volás en eso? Sí, él dice, sí, yo vuelo en eso, pero es mío. Es que sí, pues es propio, weón. Claro. No, Felipe, sabes una cosa, el tema, yo llegué a a la aviación, que soy nuevo en esto, pero yo llegué precisamente viéndolo como una posibilidad de complemento a mi actividad hoy por hoy, pero me he encontrado con que estos avioncitos realmente tienen mucha limitación al vuelo, pues porque tienen que ser visual, porque las condiciones meteorológicas tienen que ser perfectas o pues son muy buenas por mil razones, y he terminado yéndome más bien en línea comercial, porque ya he intentado pues tres o cuatro vuelos donde se me alarga el tiempo, donde realmente no se puede salir y me toca más bien irme en línea comercial. Yo sigo pensando que esto es más de disfrute eh, que de pensar pues que sea para el uso del día a día. Eh, Sin pero afán, eso sí es verdad, esto sin afán. Si tiene que exactamente, llegar, muy berraco. sí. Sí, eso es cierto. Y tenemos pues aquí un clima muy loco, muy variable. Mi hijo mayor es apasionado por el tema de la astronomía y pues esperamos a que tengamos cielos despejados para hacer nuestras fotos. Y resulta que en el planetario aquí en Medellín le dijeron, no, es que el Ecuador vive lleno de nubosidad y el clima cambia brutalmente. Por eso tenemos la selva del Amazonas, porque aquí aquí tenemos lluvias, temporada de lluvias y de temporada de más lluvias. Pregunte lo que quiera por la ITCZ, hermano, que nos tienen, pero ITCZ. vea, Mi respuesta es estamos esa, hechos unos ITCZ. magos. Los Nosotros acá, alisios del sur, pregúntenos por los vientos alisios del sur, del norte, pregunte lo que quiera, hermano. Oiga, Penagos, yo, ¿cómo has visto estas charlas? Pues hemos aprendido cositas. muchísimo. La verdad, vos hiciste un comentario ayer que, que, que puede ser un poquito ácido, pero que las cosas cuando la verdad se defiende porque es verdad. En los cursos de tierra muchas veces son demasiado, bueno, como encasillados, como aquí como somos más conversados, más sueltos, más... Sí. yo lo que he aprendido es toneladas, toneladas. Cuando dije que hemos aprendido más ahorita que lo que aprendimos en esos cursos, claro. Y Así es. gratiniano, papi, gratiniano. Eh, Claro que yo me quieren fui- consignar alguna huevonadita en la cuenta que no estoy haciendo nada. Las mando ahí por el grupo. ¿Qué? Se te está dañando el Sí, micrófono, papi, ¿ah? este bloqueo, marica. Bloqueado. Oíste, dándole la razón a Penagos, yo trabajé unos años en universidad y aprendí que es que aquí tenemos como la técnica de educación napoleónica, en la que el profesor habla y habla y los estudiantes no participan.
pero resulta que antes de eso, antes de que existieran las universidades, uno aprendía era de un maestro. ¿Y cómo se aprendía con el maestro? Yendo a trabajar con él, escuchándole, preguntándole y teniendo esa interacción así más relajada. Ay, Pedro. Prendan cámaras y nos pegamos una chismoseadita antes de cerrar. Yo ya voy a terminar de grabar